musical y por la teoría. Me siento igualmente a- atraído, seducido el aspecto práctico que te obliga al ejercicio musical, al aprendizaje del instrumento, al aprendizaje de las relaciones musicales, al aprendizaje de la electrónica, es decir, que te obliga digamos, a una relación muy técnica, ¿no? Con las cosas, ¿no? Con la emisión de la voz o con el tocar una guitarra u otro instrumento, ¿no? Todo el proceso, digamos, del oficio práctico me fascina porque necesito estar en contacto con los materiales, con las maderas de la guitarra y los hierros de la batería y necesito estar en contacto con la vibración del aparato fonador de la voz y sentir el aire y sentir cómo las reflexiones del sonido musical se producen en un espacio concreto, en una habitación o en una sala en donde está en un auditorio, ¿no? Esa relación física con la música es puramente intuitiva y no necesita mucha teoría, mucha reflexión, ni estudiar a la filosofía, ni estudiar a los griegos, ni estudiar matemáticas para entender los misterios de los números de la música, ¿no? Pero resulta que cuando uno siente también la mordedura, ¿cómo decirlo así?, del veneno de intelectual, es decir, se convierte en una especie de apasionamiento igualmente, no sé cómo decir, que no tiene nada de pretensión académica, sino que es simplemente una especie de pasión, ¿sí? También por el lado teórico de todo esto. Es decir, cuando empiezas a atender a las explicaciones de los antiguos acerca de la octava musical, cómo siguen las relaciones de los números naturales, cómo la escala, los pitagóricos ya hablaban de esto, de que hay una matemática implícita en la escala musical y que es una regularidad que todo ser humano percibe y que se puede analizar por procedimientos objetivos. Es un misterio que está ahí en la naturaleza. ¿Cómo es que unos hechos naturales responden a algo que luego parece ser producto de la manipulación técnica del hombre, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que, por resumirlo en una frase más directa, eh, me apasiona igualmente el lado práctico y el lado teórico de la música. Y cuando estoy, digamos, muchas semanas entre libracos y papeles y archivos digitales buscando información, oyendo a las bibliotecas, que me gusta mucho irme a esos espacios de silencio y donde hay muchísimos libros de todas las edades acumulados. Es para mí todo como un templo de misterio, ¿no? Bueno, me gusta mucho el lado de la investigación, pero cuando llevo unas cuantas semanas haciendo eso, empiezo a sentir la inquietud y el nerviosismo de salir a la carretera, ¿no? O sea, es decir, llega un grado, llega un punto en el que mi curva de biorritmo, digamos, me permite investigar y estar centradito y tranquilito hasta cierto punto, pero luego empiezo a necesitar el viaje, empiezo a necesitar sobre todo la relación con los músicos, con otros músicos, el careo de la construcción del sonido, de la construcción colectiva del sonido. Necesito el viaje, necesito el ver mundo y necesito llegar ante el público y trabajar en la construcción de esa especie de arquitectura invisible que es el sonido, ¿no? Y luego, pues otra vez, cuando llevo todo un verano de viaje y de descontrol de horarios y de alimentación irregular y de todas las afecciones que los músicos en carretera sufrimos, pues ya pasados unos meses de esa actividad empiezo a necesitar otra vez el refugio, la regularidad de estar en un lugar durante un tiempo más tranquilo y volver a la investigación y al reposo y al activar también las neuronas, no solamente los miembros exteriores del cuerpo, sino activar un poco también el cerebro, porque si no me siento un poco desamparado. Esto es lo que a mí me pasa, no quiero decir que sea el modelo de lo que Claro. tiene que seguir cada músico, esto es lo que a mí me pasa. Siendo sincero y honesto con mi realidad, es así como yo lo vivo. Encuentro cierta justificación literaria en esa especie de noticia
que se refiere a los trovadores medievales del sur de Francia, ¿no? De los siglos XII y XIII, que decían que su ideal de vida era la mitad del año componiendo en sus habitaciones y creando música y escribiendo poesía, ¿no? Y la otra mitad del año, cuando empezaba el buen tiempo, el canto de los pájaros se oía ya en los jardines y los caminos llamaban, y entonces les gustaba pasar la otra mitad del año yendo a cantar sus canciones con sus juglares favoritos, que a veces eran los que interpretaban sus canciones, y yendo de corte en corte para hacer vida social, vamos a decirlo así. Claro, en una nota de Es un todas... poco un ejemplo, Sí. parece ser que no soy el único tarado por esta especie de duplicidad. En una nota de todas maneras decías que cuando estudiaste filosofía un poco te cimbraba el ambiente intelectual y te largaste a hacer Radio Futura, digamos, ¿no? Pareciera ser que tú no entrabas dentro Pues de ese ambiente tan intelectual, digamos, ¿no? A pesar de vamos, que eres un digamos que intelectual. a nivel, sí sentía, digamos, la atracción de las ideas y de la necesidad de reflexión. Debo tener un cerebrito un poco tocado, así un poco tirando para la abstracción, tirando para las nubes, digamos, ¿no? Como decía José Alfredo, ¿no? Hablando de una novia, ¿no? Entonces, debo tener esa inclinación un poco a lo abstracto, a lo nebuloso en la cabeza, pero es verdad que no me gusta, digamos, el medio en que los intelectuales se ponen arrogantes, ¿no? Yo me fui a París a empezar el todo y en el ambiente de la universidad ya, pues, los intelectuales se ponían como muy tiesos, era como, me parecían como estatuillas de santos en sus altares, ¿no? Como Claro. con una actitud barnizada, ¿no? O sea, por decirlo así, fijada con barniz. Entonces, esa especie de arrogancia intelectual me resulta repelente. Yo entiendo, como hijo de la clase obrera, y entiendo el amor intelectual, el amor por las ideas y el amor por la poesía y por la literatura y por las tradiciones artísticas, lo entiendo de una manera un poco salvaje y ligera. Es mi manera de entenderlo. No lo entiendo como las sectas o las capillitas, digamos, de las élites tradicionales. Yo por ahí no comulgo con eso. En realidad no me gusta la arrogancia intelectual o artística en ningún terreno, porque tampoco me gusta la idolatría del mundo del pop. También me Claro. produce el mismo tipo de rechazo, es decir, el engreimiento, ese, la actitud icónica ¿sabes? La actitud del icono pop de presentarse como una figura tan intocable y como bruñida por el destello mediático, ¿no? Todo eso también me repele, no lo soporto, no soporto ni un extremo de arrogancia ni otro. ¿No? Esa falta de arrogancia te permite de otra manera ser libre en términos literarios. A mí me parece que el libro es es leíble por todos, es legible por todos, digamos, ¿no? Entonces Ojalá no, fuera así, Mónica. sí, No, pero, a ver, a mí me gustaría que fuera abordable por todos sin complejos, tengan claro, formación filosófica o no. Pero debo advertir que es un libro riguroso, en el sentido de que es un claro, tratado de claro. filosofía hecho desde la especialidad y dialogando y discutiendo con filósofos, con especialistas. Ahora bien, he intentado que en el libro haya, digamos, puntos de llegada, haya trayectos que desembocan en una idea que pueda ser compartida. El trayecto a lo mejor es duro, la reflexión es difícil, el léxico filosófico ya sabes que a veces se recrea un poco en una especie de hermetismo que no siempre está justificado. A veces la filosofía pasa mucho rato hablando de sí misma y de sus propios términos, se olvida de referirse a cosas que nos afectan a todos. ¿No? Y yo creo que hay que, desde mi punto de vista un poco fronterizo, un poco contrabandista, ¿no? Entre un extremo y otro, yo creo que mi papel es transmitir, o sea, ejercitarse y prepararse para entender lo que los filósofos más oscuros y difíciles han dicho, tratando de ponerlo más clarito y de compartirlo con el máximo número de personas. Esa creo yo que sería mi labor como trovador tocado un poquito de la bola.
Ahora vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de la música y precisamente de Libertad, que me parece un disco tan importante como Cantares de Vela. Me parece que te has tomado todo el trabajo para precisamente hacer un disco, y un disco profundo, profundo, y gozoso, la verdad me encantó ese disco. Me das una alegría, Mónica, porque ya digamos que mantenemos un diálogo desde hace muchos años y conozco tu escritura, conozco tu gusto musical, tú conoces toda mi trayectoria y llegados a este extremo ya en el que estoy cumpliendo cierta edad, eh, para salir del parón, digamos, de la pandemia, para salir de ese periodo congelado, un poco congelado de los 2 años casi sin concierto, pues me forcé un poco a componer a un ritmo que no es habitual en mí. Yo me Claro, estaba recreando en la claro. lentitud, tranquilamente, como no tengo que responder a las presiones de la industria y soy independiente tanto en la producción de discos como en la producción de directos, pues desde mi pequeña oficina independiente me marco yo y voy a mi aire. Pero claro, 2 años en el que ha habido muy poco trabajo y casi todo cancelaciones, como ha ocurrido en todas partes, pues me hicieron pensar que debía hacerme responsable un poco de la estabilidad del equipo, tanto de la oficina como de la banda, y que sería muy bueno tener canciones nuevas. Sobre todo porque los discos anteriores, en 2016 salió El Viaje, que era un disco hecho con guitarra acústica y voz, con 15 temas, y luego hicimos ya con la banda de jazzeros que me acompañan. Yo soy rockero mestizo, pero me gusta estar acompañado por jazzeros de primer nivel, que entiendan los matices de diversos géneros de música popular y me ayuden a configurar un abanico de estilos suficientemente amplio. Entonces, cuando yo sentí que tenía ya conformada una banda que me podía permitir hacer eso, elegí de los 15 temas del Viaje, elegí 12 para volver a grabarlos arreglados y orquestados y digamos con la sonoridad de la banda. Entonces, Cantos de Ultramar fue un disco que, digamos, repetía repertorio, aunque el tratamiento de las canciones era muy, muy distinto, Claro. con mucha música compuesta ad hoc para preludios, codas nuevas, partes instrumentales en medio de la canción, que era todo música nueva. Pero bueno, en definitiva, el esqueleto de la composición venía a ser el mismo de las canciones que ya estaban en el Viaje. Entonces urgía, después de la pandemia, el salir adelante con temporadas. Me puse a trabajar a un ritmo, como te decía antes, poco habitual para mis costumbres. Puse a trabajar en 10 canciones que en un año las tenía ya, había hecho ya una demo, ¿no?, que pude compartir con mis compañeros. Y cuando uno, digamos, acelera un poco, no tiene las garantías de las referencias habituales. Uno sabe, estoy pisando terreno seguro o estoy dando algún paso en falso, cómo se van a comportar los temas una vez que los orquestemos, una vez que los grabemos y una vez que salgan a la calle, qué percepción va a haber. Te voy a decir una cosa, una parte de la crítica española se ha abstenido de comentar este disco. Otros, los que se han atrevido a comentarlo, han sido muy Muy elogioso. precisos, Sí, yo lo elogiosos y sí. precisos, pero otros no se han atrevido, como si no supieran qué decir del asunto. Entonces, vengo a decir con esto que tu criterio y tu percepción me resulta muy grata, y me alegra me alegra que digas que es un disco gozoso, porque sí, yo lo veo más alegre, yo lo veo como que reparte un poco vibraciones queriendo salir de lo negativo, ¿no? Tratando de que haya en el aire, primero, complicidad entre los géneros derivados de la música afro-norteamericana y afrolatina, de complicidad, es decir, que la gente del rock somos amigos de la gente del jazz y de los diversos géneros. Cuando hablo de rock, hablo de un panorama amplísimo que viene ya
no, toda la música negro norteamericana y toda la música mestiza del centro del sur, del centro de América y de Sudamérica también. Es decir, para nosotros hay un medio complejo de complicidades en los cuales afirmar esa capacidad de generar nueva música me parece muy necesario, máxime cuando estamos asistiendo a un proceso de monopolización de los canales de la música popular por parte de los que detentan el poder de las descargas digitales, es decir, del mainstream, de las grandes compañías y de las plataformas de descargas digitales, que solamente favorecen a los artistas manipulables según sus criterios. Es decir, entonces estamos asistiendo a una especie de explosión internacional de la coreografía de nalgas, como yo lo llamo, y en la cual ya no hay músicos en el escenario, solo hay bailarines y bailarinas, todos muy guapos, pero los músicos han desaparecido, ¿no?, de la escena. Entonces, yo creo que hay que presentar resistencia contra esto. No tengo nada contra los chicos y las chicas del ballet y tal, pero creo que no, el músico popular contemporáneo no debe desaparecer de la escena, no debe reducirse a un productor que maneja el ordenador desde el foso, por decirlo así, ¿no?, que maneja música pregrabada. Si no, estamos volviendo a una especie de playback, como en los viejos tiempos, ¿no?, en el cual la compañía decide quién va a tener éxito porque condiciona el gusto a través de las playlists y de toda la, digamos, todos los sistemas de difusión de la música grabada en nuestros días. Entonces, en realidad ha habido una especie de operación deliberada de control para que los artistas especulativos o los artistas creativos o los artistas inquietantes saliesen del negocio. Y el negocio solamente esté en manos de la gente que sabe cómo producir dinero rápido, a gran escala, y se preocupa muy poco por la elaboración artística. Van las Entonces, últimas... para luchar contra todo esto, pues digamos que yo creo que debemos insistir en esa complicidad y en la memoria de las tradiciones. Es decir, a mí me dicen algunos, bueno, es que tú ya eres un abuelito que está, digamos, pensando solo en los sonidos antiguos y todo esto. Y yo digo, bueno, el paso del tiempo sería absurdo tratar de negarlo, ¿no? Es decir, claro, no voy a discutir la edad que tengo, no voy a discutir esto. Ahora bien, lo que sí puedo discutir es la función que cumple la mirada atrás. Yo creo que la música nueva se tiene que alimentar del conocimiento de las tradiciones previas y creo además que en este gusto que comparto, por ejemplo, con todos los miembros de mi banda y con algunos amigos, de hacer música con sonido vintage, música de la era analógica, por decirlo así, ¿no? Preservar las calidades analógicas del sonido de lámparas y del sonido antiguo. Es decir, nos permite como mantener, digamos, la atención abierta, orientadas hacia ese momento en que se produce esa chispa de la electricidad en la música popular, ¿no? Y que varios géneros se acercan y se acercan lenguas, se acercan continentes, se acercan anglos y latinos, se acercan el inglés y el español, se acercan colores, se acercan etnias. Es decir, ahí se produce una chispa que transmite en muchas direcciones y permite que la creación artística, como ocurrió en el rock durante 2 décadas completas, tenga cancha en el público, es decir, que la experimentación llegue a mucha gente, mucha gente. Lo que pasa es que luego la gente que dirige la industria se dio cuenta de que los artistas no hacían falta para manejar el negocio, o sea, que se podía diseñar música por ordenador, ponerla en internet, y directamente de los despachos con algunos artistas manipulables se puede llegar a copar absolutamente todo el negocio, es decir, toda la pasta, todo el dinero que se produce, toda la lana, diríamos en México, ¿no?, que se produce en el negocio, se puede canalizar simplemente por vía digital, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, de momento están ganando la batalla, pero yo creo que nuestra obligación es resistir y resistir momentos, produciendo buena música, y no podemos aspirar a conocer el mercado, pero sí podemos aspirar a hacerla llegar a algunas minorías
que sigan aprendiendo a distinguir, a hacer la diferencia, ¿no? A hacer la diferencia entre lo que es música comprometida, música buena, música con feeling, con groove, música con calor, música con emoción, con intensidad y con ideas, de la música que es puramente mercancía y ya. Perfectamente, van las últimas tres preguntas. La primera es que el coronavirus te ha dejado pérdidas, entre ellas tu guitarrista. ¿Qué piensas de todo esto que ha pasado? Y bueno, mi más sentido pésame para ti, Gracias, Mónica. pero ha sido terrible y sigue siendo terrible, me Sí, parece. ha sido y sigue siendo terrible. Tú conociste a Joan también Sí, exacto. y Joan además es una persona que en México ha sido muy querida. O sea, ha sabido crear, él adoraba México. O sea, de vez en cuando me decía, cuando vamos a volver, es que yo sin México no, paso una temporada sin ir, me siento mal, necesito ir a México. Y él lo decía muy a menudo. Y yo lo entendía muy bien eso, ¿no? Y ha sabido crear amigos y unas relaciones fraternales entre músicos, aficionados, amigos, amigas de muchas partes de México. Y esto yo lo tengo guardado como una de las virtudes de Joan, ¿no? Su capacidad comunicativa y el tener esa capacidad de crear puente, de crear vínculo, ¿no? Al otro lado del océano, ¿no? Por cierto, Mónica, está a punto de salir un disco póstumo de Joan, una demo con 8 temas que nuestro batería, Pera Fuber, que era también el batería de su trío, ha llevado al estudio, ha metido la batería real en la demo de Joan, ha cambiado algunas cositas y se edita ahora el sello Pickup, un sello catalán, va a editar 8 temas. Es una canción de blues rock de lo más puro cantado en catalán, pero muy auténtico, sonando muy de verdad. Y esto saldrá ahora a primeros de septiembre. Espero que pueda llegar la noticia y algunos discos allá a México. Entonces, aparte de eso, bueno, pues la desaparición de Joan fue un hachazo en mitad de la cabeza. Ha sido, todavía no asumo, no me parece real, no entiendo por qué no está con nosotros. Y, y luego esto lo que sí nos hace pues, reflexionar en que, bueno, hay que seguir siendo prudentes con este asunto. Digamos, hay transformaciones, hay virus, hay bacterias, hay consecuencias, digamos, la dominación de ámbitos de la naturaleza por parte del hombre, que genera consecuencias para las que el hombre mismo no Claro, está preparado. claro. Es decir, esto tenemos que estar muy alerta, pero mientras sigan dirigiendo los mandos de la humanidad, la gente que no tiene responsabilidad con respecto al futuro de la humanidad, pues, corremos un serio peligro, ¿no? La segunda pregunta es precisamente que te vemos a veces muy solo y a veces nos conmueve esa soledad tuya, en el sentido de que, bueno, hasta Kiko Veneno ha participado con C. Tangana. Kiko Veneno, por otro lado, siempre habla de ti, Sí. siempre dice que su carrera te la debe a ti. ¿Te comunicas con otros músicos? ¿Qué te parece C. Tangana? ¿Cómo ves esa A música? ver, yo veo en los grandes iconos, digamos, de la música popular contemporánea derivada de las músicas urbanas, veo gente de valía, veo gente eh, por ejemplo, C. Tangana es un tipo que tiene compás, por decirlo con una expresión flamenca, ¿no? Es un tipo que tiene compás, o tiene swing, si lo quieres decir. Rosalía es una tía que tiene formación musical y formación musical más mayor que la mía. Es una tía muy preparada musicalmente, por ejemplo. Lo que pasa es que lo que vemos de ellos en los medios es, digamos, el aspecto mercantil condicionado por las grandes compañías para las que trabajan. Y entonces, bueno, en su trabajo predomina el interés mercantil. Yo tengo la sensación de que son buenos músicos. Y estoy interesado en ver cómo crecen, cómo se hacen mayores. ¿No has ¿No? sido invitado por ser tan gana o nunca vas a tocar con él? Pues la verdad es que no, pero tampoco hace mucha falta. Es decir, no me gustan mucho los encuentros así forzados, ni Ajá. los homenajes, ni esta especie de invitaciones. Yo creo que mi tarea es bastante tengo con llevar
por la mañana un rato de reflexión y por la tarde un buen rato de ensayo con la guitarra y trabajar con mis músicos. A mí los músicos que me fascinan son los músicos de mi banda, es decir, instrumentistas de primerísimo nivel que además de ser grandes a nivel internacional, son de lo mejorcito, además son excelentes personas, ¿no? Saben, conocen, tienen la ambición de ser grandes artistas, pero no de dominar ningún mercado, ni de enriquecerse a toda costa. Saben cuáles son sus prioridades en la vida, ¿no? Y yo me siento bien entre ese tipo de gente. No necesito colaboraciones entre iconos públicos, ni homenajes, ni participación en celebraciones del éxito de actualidad. Estoy al margen de todo eso. Me he convertido en un outsider deliberadamente. Entonces no tengo ni necesidad ni ganas de todo ese aparato. Y la última, bueno, es México. ¿Qué planes tienes para nosotros? ¿Vendrás en algún momento? Pensé que ibas a venir al High Festival porque, bueno, tienes libro, tienes disco, pero bueno, no, esta vez. Y bueno, como ha sido muy reciente mi participación en en el High Festival, en varias ciudades americanas, sí, pues yo pienso que no es fácil que vaya a aparecer por ese tipo de eventos de modo inmediato. Pero estamos tanteando otras posibilidades. Nuestro manager Miguel Jiménez está trabajando también con los promotores mexicanos para ir articulando una posibilidad de gira que nos permita hacer algunas ciudades, pero sí que yo quisiera ir con la banda. Claro, he visitado México en formato dúo con Joan, en las últimas visitas en formato trío con Joan y con Gabriela Margant, con nuestros clarinetistas y saxofonistas. Y ahora me parece que la unidad de la banda es la imagen real del proyecto de Juan Perro. Es ahí donde está el lío. Entonces, claro, viajar un equipo de 9 personas con algún técnico, o aunque fuéramos los 6, más nuestro tour manager Miguel, y somos 7 y los técnicos podrían ser mexicanos, pero no es fácil. Solo eso ya pone los costes en un nivel muy alto. Entonces hay que articular un movimiento que permita hacer varias ciudades con cachés prudentes, pero que permitan pues, que mis compañeros se van en la vida, ¿no? ¿Será este año? Y bueno, estamos trabajando pensando en algunas posibilidades a partir de octubre-noviembre. Vamos a ver si cuajan. Sí. Estamos en ello, estamos trabajando en esas posibilidades, tanteando con un par de promotores. Hay alguna oferta en la mesa, pero que aislada no se puede hacer, porque daría justo para pagar los boletos, y se podría hacer si estuviera combinada con otras. Entonces, estamos tratando de sostener esa propuesta aislada sobre la mesa para formar un pequeño circuito que nos permita, como te digo, Mónica, hacer... Pues lo ideal sería hacer 5 o 6 ciudades. Vamos a ver. Estoy deseando poder hacerlo, porque además el nuevo repertorio está muy lindo. Las canciones de Libertad, al ponerse a sonar con otras 10 canciones seleccionadas de discos anteriores, forman como una especie de espectro de colores, de estilos, que siendo muy variado está adquiriendo coherencia. Entonces se entiende cómo puede funcionar el rock mestizo con el jazz, cómo puede funcionar la tradición afro-norteamericana con una sonoridad fronteriza mexicana o con una sonoridad caribeña, sobre todo del oriente cubano, ¿no? Esos elementos empiezan a adquirir como una relación orgánica, en la cual ya no se ve como algo ecléctico, como algo intentado el tratar de agarrar un poquito de aquí, agarrar un poquito de allá, sino que se ve como que ya Juan Perro está componiendo no sé cómo decir, su tapiz. Los colores están empezando a estar bien amarrados ahí en el tapiz. Sí. Perfecto. Así que espero que sea muy pronto. Y echamos mucho de menos a vosotros, os echamos mucho de menos a nuestros amigos mexicanos. Y
talante y el carácter, la receptividad y lo que vemos reflejado en el rostro y en el corazón del público mexicano cuando lanzamos nuestras canciones. Es que ese feedback es indispensable para un músico español, por lo menos para mí. El feedback de México es indispensable para el proyecto de Juan Perro y su banda. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Un abrazo, querida Mónica, gracias por tu interés. Te esperamos aquí. Avísame cuando salga, avísame cuando salga algo. Sí, un Venga, abrazo. hermosa, cuídate. Chao, abrazo grande.